Marta, el gobierno provincial anunció un incentivo para los docentes, asistencia perfecta, justamente tratando de mejorar la asistencia de muchos docentes que tal vez no están cumpliendo con la cantidad de días que deben asistir. ¿Y cómo lo han tomado ustedes? Bien, si hay ausencia en un trabajo, se sabe que hay muchas herramientas para hacer relevamiento y ver por qué razón se saca licencia o no pueden estar en la escuela, por las razones por las cuales falten y tienen ausencia. Eso es lo primero que hay que determinar y tener en cuenta, que es lo que hay que discutir en las paritarias. Cualquier otro premio, como está anunciando el gobierno, lo que implica simplemente es una extorsión, porque está obligando a las docentes que vayan a trabajar enfermas, porque en este momento el salario no llega al nivel de lo que necesitamos para que alcance para comer y el alquiler. Por lo tanto, por eso es extorsivo, porque van a necesitar ese premio para poder comer y pagar los alquileres. Y entonces van a ir a la escuela enfermas. Eso no está bien, eso lo tenemos que discutir, no son formas de construir condiciones de trabajo, derechos, y no es forma de construir momentos en las escuelas, porque las docentes tienen que estar bien, tienen que tener un buen salario, y si están enfermas tendrán que estar en la casa como cualquier otro trabajador. Ahora bien, creemos que el objetivo de esto no es corregir la ausencia, porque te repito, hay herramientas para poder analizar y ver, más ahora con la digitalización, con la tecnología, se puede advertir qué docente tiene ausencia frecuentemente y cuáles son las razones. Eso se puede hacer una estadística, relevamiento con el Comité Mixto de Salud y con la Facultad de Medicina, como había sido hace tiempo. Eso se puede, por ejemplo, resultó, fue muy bueno, así que podemos retomar desde ese lugar, pero no desde un mecanismo de control cínico, donde en este momento no está alcanzando el salario y para que alcance tienen que ir enfermos. Eso es un descuento, porque a la larga, en las paritarias, esto va a transformarse como parte del salario, no va a ser un premio, no va a ser algo extra, va a estar incluyendo el salario y por lo tanto va a terminar siendo un aumento al que se enferme. Por eso creemos que esto no está bien y no son las formas, pero además es una forma de ajuste. Una vez más, eligieron a los trabajadores para ajustar, para recortar, porque según ellos no les alcanza hacer el pago de la masa salarial de los trabajadores del Estado, sobre todo de los docentes, pero sí tienen plata para un premio y no pueden posicionarse desde un lugar político y una vez más fomentar, promover las escuelas y recaudar impuestos, por ejemplo, a todas las exportaciones que suceden, que se dan todos los días cotidianamente en la provincia de Santa Fe, donde es una provincia muy rica, donde millones de dólares salen mensualmente y simplemente con un 0,01% se podría pagar el salario de cualquier trabajador estatal y trabajadora estatal a partir de esa recaudación. Por lo tanto, esto es una definición, es un posicionamiento político. Y cuando en la campaña explican, cuentan y dicen un montón de cosas de la educación y dicen lo importante que es la educación para ellos, luego cuando son votados muestran una vez más que en absoluto lo usan como variable de ajuste, como variable de recorte, porque parece ser para ellos que es más fácil recortar a los trabajadores que pedirle a los que más tienen, a las empresas, como por ejemplo Cargill, a las multinacionales, pedirle que aporten lo que tienen que aportar con sus impuestos que no lo hacen. Marta, ¿hay mucho ausentismo docente para que el gobierno llegue al punto de proponer este incentivo? Esos números que ellos dieron no dan. Nosotros también tenemos nuestros números y no son como ellos explican. Ahora, si hay ausentismo, lo que hay que empezar a definir por qué. Si es por varices, por voz, por psiquiatría, tenemos que definir si eso está sucediendo, por eso pedimos nosotros en paritaria que se haga una estadística, un relevamiento, empezar a verlas, identificar cuáles son las licencias más frecuentes y empezar a analizar y estudiar las causas para poder prevenir y que no se falte más y que todos podamos trabajar como se debe en las escuelas y no con una herramienta de extorsión que es la premiación, pero que además tiene objetivos de recorte, de ajuste a las trabajadoras docentes
no a otros, por ahora a las docentes, porque parece ser que fuimos los únicos que hemos luchado, hemos hecho paro y ahora hay enojo, primer punto. Pero además tienen la idea, el objetivo, la intención de construir una imagen del docente muy negativa a la comunidad, cuando nosotros necesitamos reforzar los lazos con la comunidad, porque hay muchos problemas en las escuelas que vienen desde la familia, desde los barrios y desde la región, porque hay falta de trabajo, no se están alimentando, no les alcanza para vestirse, hay muchas discusiones, hay un escenario y un ambiente que no está promoviendo la tranquilidad en las aulas a partir de lo que pasa en la familia y en los barrios. Nosotros lo que necesitamos es reforzar los lazos, que la familia nos tenga confianza, que sigan siendo la escuela como lo están haciendo, por supuesto, porque al fin y al cabo, cuando hay problemas, la escuela siempre está. Pero no necesitamos que un gobernador y con un ministro refuerce y construya y piense cómo van a hacer para poder romper los lazos con la ciudad, con la comunidad y con la escuela. Al contrario, lo que hay que hacer es sentarse en paritaria, acordar lo que hay que acordar y ver cómo ayudamos para que las maestras se formen, tengan más herramientas, porque hay nuevas problemáticas, nuevas dificultades en el aprendizaje. Nosotros tenemos que articular, incluir a las chicas y a los chicos, a los alumnos y alumnas que tienen dificultades específicas del aprendizaje. Tenemos que tener herramientas para eso. Nosotros necesitamos que nos sentemos para eso, no para demonizar al docente. Entonces estamos muy enojados, pero sobre todo muy desilusionados y angustiados porque una vez más se nos pone obstáculos para poder construir una escuela más justa. Marta, y a raíz de esta situación, ¿el gremio está analizando en tomar alguna medida? En este momento hay una paritaria donde va a definir, en esta paritaria, de que no aceptamos en absoluto el concepto de premio por la asistencia perfecta, que no es más que un presentismo que se repite como se realizó en los años 90 con Reutemann. ¿Esto crees que es una especie de venganza por los paros, todo esto, no? Sí, es llamativo. Yo podría pensar eso porque se está hablando solo de los trabajadores docentes, las trabajadoras docentes. Yo puedo pensar eso, puedo inferirlo, porque no se ha hablado de otros trabajadores más que en el de las docentes y los docentes. Por otro lado, mandan supervisores para verificar que la gente que falta porque tiene un motivo aparente, ¿no? Bueno, nosotros esperamos, hemos pedido desde enero, desde el sindicato hemos pedido desde enero, porque esto ya se está planteando, que hagan la auditoría que es necesaria para no llegar a esto. ¿Por qué llegar a esto? Si hay herramienta, hay forma. Hacen auditoría, se estudian, se investiga también a los médicos, que tampoco voy a hablar de los médicos, ¿quién soy yo? Quiero decir que hay una firma, hay un médico que firma una licencia y el que está enfermo tiene que estar en la casa, y si no está en la casa, que en observaciones, ya que está, aprovecho de decirlo, a las docentes, cuando sacan la licencia en la parte de observaciones, ahí decir, bueno, de tal hora a tal hora estoy en el médico, y después está en la casa, y que vaya al auditorio y las encuentre. Es eso nada más, eso es mucho más económico además. Eso en número también se lo mostramos en la paritaria. Si quieren hacer auditorías y si quieren poner un presentismo, esto les conviene más monetariamente. Es mucho menos plata hacer auditorías que esta premiación. Pero además, los docentes que falten van a seguir faltando, porque si están enfermos van a faltar. Pero las maestras, que es lo que nos preocupa, que con tener un cargo nada más, con 15 años de antigüedad, es posible que eso no es posible. Sus salarios no alcanzan, por eso es extorsivo. Y por lo tanto, para que puedan comer van a ir con gripe, con dolor de muela, que es terrible, todos sabemos, porque es lo que está apareciendo ahora, que las chicas me dicen, bueno, yo voy con dolor de muela, pero ¿de qué calidad educativa? Ahora, vamos a pensar en esto, nos posicionamos en este momento. Va un docente con dolor de muela, va un docente descompuesto, va la docente con diferentes dolores, que no está bien, pero va a la escuela porque si no le sacan el premio y en ese mes no le alcanza. ¿Cómo puede dar clase? O sea que si un docente está enfermo y lo puede justificar con un certificado médico, de todos modos pierde el beneficio de este incentivo. No, porque ese es el problema. El problema es que si vos estás enfermo o estás embarazada o tuviste un bebé o se te murió una madre, un padre, un hijo, un hermano, estás de duelo, perdés el premio a la asistencia perfecta, porque ya no tenés asistencia perfecta. Ese concepto, construir esa conceptualización, esa idea, es perverso,
¿Cómo puede ser que vamos a premiar a alguien que porque se le murió a alguien o tuvo un bebé o porque está descompuesto y fue a la escuela, entonces va a tener el premio? Eso no, la verdad es que si nos ponemos a pensar y a analizar, es terrible. Entonces nos sentimos desolados, nos sentimos angustiados, no por el premio en sí, sino porque las ideas, los posicionamientos, lo que toman como definiciones nos dan muestra de que están muy lejos de poder construir una educación mucho más justa y mucho menos una provincia. Pero también a nivel nacional, porque la provincia lo que hace es bajar y aceptar los lineamientos a nivel nacional, donde se advirtió y se dijo a todos los estatales más del 20% no se les va a aumentar en sus paritarias. Y los gobiernos, en vez de hacer un grupo federal y empoderarse desde ese lugar, lo que ha hecho es respetar lo que la nación, el presidente ha enviado, donde bueno, hay que ajustar, no hay que enviar fondos a las universidades, ni a la escuela pública, sí voucher para los privados, para que las privadas no decaigan, pero sí hacer decaer a las escuelas y educación pública por medio de los recorte de los fondos que son nuestros, por ejemplo, FONID, son nuestros fondos, están dirigidos a la educación, pero ellos se lo están absorbiendo, lo están tomando y no sabemos hacia dónde van. Y la provincia, en vez de tomar alguna medida con Nación, porque es Nación que no le está enviando fondos, también son muchas las empresas que no están pagando los impuestos debidos como cualquier otro trabajador, en vez de tomar medidas sobre ellos, toman una vez más medidas sobre nosotros, los trabajadores. Matías, ¿cuál es tu visión? No, yo comparto con Marta lo que ha dicho. Nosotros la verdad que nos preocupa mucho porque el jueves pasado nosotros cerramos una asamblea provincial al mediodía y a la tarde nos encontramos con que se presentaba un proyecto de reforma previsional y el lunes nos encontramos con este decreto, porque es un decreto de la provincia, digamos, no está discutido en paritaria ni mucho menos, de este premio a la presencialidad. Entonces son dos medidas que tienen muchísima similitud y nos retrotrae una época muy triste que fue la década de los 90, ¿no sé? De una década de ajuste, de recesión, de pérdida de poder adquisitivo y que sobre eso se atacaba a los trabajadores. Entonces nos preocupa muchísimo este proyecto también de reforma previsional que fue firmado por funcionarios, fue firmado por senadores, entre ellos el senador Germán Giacomino, donde lo que dicta que hay un déficit en la caja jubilatoria, donde hacía unos días atrás, donde el gobierno nacional dice que no va a transferir a las cajas previsionales a 13 provincias, entre ellas Santa Fe, el gobierno provincial no emite ningún comunicado, o fue muy vasto. Y pocos días después anuncia este proyecto de ley para ser tratado, donde propone un déficit y da una serie de pautas para sanear ese déficit, donde está el aumento de los aportes previsionales, aumento de la edad jubilatoria, aumento en los años de cómo se calcula la edad jubilatoria. Entonces nos parece muy preocupante. Este es un proyecto que da un plazo de 60 días, donde propone, por lo que describe ahí, sentar a funcionarios, juristas, organizaciones sindicales y de jubilados para tratar esto, pero nos parece que tanto el premio a la presencialidad, que es un presentismo encubierto, como este proyecto de reforma provisional se dan en un contexto de ajuste y recesión. No es casualidad, estamos muy preocupados. Eso se va a plantear hoy en la paritaria que se está llevando adelante y estamos por eso en permanente estado de asamblea y alerta. Bien, bueno, Marcelo, muy analista de la situación permanentemente, en este caso también apoyando la postura de los docentes. Sí, aparte de estar apoyando también el resto de los estatales tenemos que tomar conciencia de que esto, cuando hablamos con respecto a la reforma jubilatoria, va a ser un efecto dominó, porque van a empezar con los compañeros docentes y después van a seguir con los distintos sectores, tanto sean los municipales, los que vienen de la salud, los asistentes escolares, la policía, porque esto que ellos quieren implementar es, primero, sacar los derechos que se han conquistados
y dan excusa, como decía recién Matías, en vez de ir a pedirle los más de 700 millones que no le manda el gobierno, toman la decisión de hacer todo esto, pero sabemos que esto no es algo así nomás a la ligera, sino que ya lo tenían pensado, porque bueno, piensan de la misma forma que el gobierno nacional. Imagínense que las distintas excusas que dan. Yo cuando escuchaba a un integrante de los radicales, a Guaso, a donde él daba en cierta manera el ejemplo de Milei, a donde decía que cómo podía ser que la madre cobrara una jubilación cuando no había trabajado. Y él, una de las excusas que da, dice que cómo puede ser que la mujer en la provincia de Santa Fe se esté jubilando a los 60 cuando el varón tiene que trabajar hasta los 65. En el fondo es lo mismo, ¿no? Entonces ahí nos damos cuenta de la mentalidad y hacia dónde apuntan ellos. Y nosotros, estas clases de reuniones que venimos teniendo de gremios estatales no es desde ahora, es desde hace más de un año, que venimos nosotros compartiendo las distintas problemáticas de cada sector y bueno, nosotros estamos acá y creemos también que hay que concientizar al resto, porque en el caso de uno, hablándole a los municipales, compañeras y compañeros, no crean que esto va a quedar solamente en los docentes. También a los próximos que se estén por jubilar los va a afectar. Marcelo, ¿se puede decir que la implementación es la intención de volver a viejas recetas fallidas? Y mucho más si hablamos en mover la caja jubilatoria provincial cuando a nivel nacional se está hablando de AFJP nuevamente. Sí, o sea, estamos volviendo todo a lo que fue el tiempo de Menem, lo que fue Martínez de Oz, nada más que lo hace, lo dice directamente, engaña también porque bueno, lo que estamos pagando las consecuencias somos nosotros, no la casta, pero lo hace y lo que por ahí a uno que lo ha vivido, lo que preocupa que por ahí no ve una reacción rápida, ¿no? Porque hace poco en una charla que dieron los docentes en una clase abierta, uno de los que estaba exponiendo decía que hace 100 días que a los trabajadores nos vienen dando cachetadas desde el gobierno, ¿no? Y falta la reacción. Yo creo que los compañeros tienen que tomar conciencia que esto después va a costar muchísimo salir de todo esto, lo que va a generar, porque está rompiendo el tejido social, ¿no? Y todas las conquistas que se han logrado, porque nadie nos regaló nada, ¿no?